Pasado. Tomado como base el llamado Consenso de Washington en América Latina, se emprendieron fuertes procesos de apertura y desregularización que debilitaron las lógicas nacionales que habían imperado hasta entonces. Podemos afirmar que el periodo considerado se produce un crecimiento del desempleo, un aumento de la precarización del trabajo, un estancamiento y en algunos casos una reducción de los niveles de salario real, junto con procesos de recreación social y habitacional de las familias trabajadoras. Es importante subrayar que la misma década americana latina vivió procesos de crecimiento de su PIB, es decir, que el crecimiento económico no es sinónimo de mejora de salarios ni de la cantidad y calidad del desempleo. Es tan solo una condición para que aquello suceda. El presente. Entre los problemas que se destacan podemos señalar los siguientes. Un número importante de trabajadores y trabajadoras sobrevive con niveles salariales muy por debajo de las condiciones de subsistencia dignas y decentes. Pese a que han descendido, persisten altas tasas de informalidad y precariedad laboral, especialmente entre trabajadores menos calificados y pertenecientes a los deciles más bajos del ingreso nacional. Se mantienen las brechas salariales y en el acceso a cargos de responsabilidad entre mujeres y hombres. La tasa de desempleo es superior entre los jóvenes y en particular entre las mujeres jóvenes, lo que implica mayores dificultades para el desarrollo futuro de la vida y la emancipación. A pesar del aumento del nivel educativo medio de los trabajadores, la participación de estos en los niveles más altos de educación formal, terciaria y superior es baja. Como consecuencia de la pandemia del COVID-19 y de las medidas de los gobiernos fueron tomando para tratar de contener la expansión de los contagios. La economía mundial enfrenta un doble shock de oferta y demanda que, además, afecta simultáneamente a todos los países al mismo tiempo. Las emancipaciones presentadas recientemente por el FMI prevén una caída del 4,4% del nivel de actividad global, mayor que la contracción del año 2009, después de la crisis financiera internacional. Pero esta vez, además, la caída será generalizada. Los países de nuestra región fueron fuertemente golpeados por la crisis sanitaria. Como cabía esperar, esta situación tuvo fuertes impactos sobre la vida de las personas en general y sobre la actividad económica y el empleo en particular. De manera general, las economías de la región llegaron al momento de la crisis luego de varios años de estancamiento y, en algunos casos, de recesión. Por otro lado, difirieron los alcances de las medidas de aislamiento y restricciones a la movilidad y de las medidas de ayuda económica y, consecuentemente, el impacto de la pandemia no fue igual para todos los países. Futuro. Las economías de la región están comenzando a recuperarse, tal como fue señalado anteriormente, y se proyecta para el próximo año, 2022, la continuidad de esta tendencia. El FMI proyecta una tasa de crecimiento para América Latina y el Caribe de 3,6%. En América Latina, las proyecciones para las dos economías de mayor tamaño, Brasil 2,8% y México 3,5%, son inferiores al promedio. Excluyendo a ambas y a Venezuela, para la que el FMI proyecta una caída del 10%, la proyección para América Latina ascendería a 4,7%. Elementos psicológicos en el área laboral. La salud y el trabajo son dos aspectos estrechamente relacionados. Un buen estado de salud permite el adecuado desarrollo de la actividad laboral y constituye la base para conseguir el bienestar en el trabajo. El trabajo, por su parte, permite desarrollar nuestras capacidades físicas e intelectuales, aunque también constituye una fuente de riesgo para la salud. En este sentido, los datos estadísticos disponibles en la actualidad ponen de manifiesto el elevado coste humano y social de los accidentes y enfermedades producidos por el trabajo. De una perspectiva laboral, la psicopatología del trabajo se centra en el estudio de los trastornos y conflictos que se derivan del desempeño de la actividad laboral. Las principales problemáticas psicológicas en el ámbito laboral son: el estrés laboral. El estrés laboral constituye probablemente la alteración más estudiada por la psicología del trabajo. Se considera que una persona está sometida a una situación de estrés cuando ha de hacer frente a las demandas ambientales que sobrepasan sus recursos o hay menos esa es su percepción, de manera que el sujeto percibe que no puede darles una respuesta afectiva
En este tipo de situaciones, el organismo emite una respuesta de estrés, que consiste en un importante aumento de la activación fisiológica y cognitiva del organismo, que a su vez se prepara para una intensa actividad motora. Cuando la respuesta de estrés es demasiado frecuente, intensa o duradera, puede tener repercusiones negativas con una amplia gama de manifestaciones orgánicas, denominadas trastornos psicofisiológicos. Labrador y Crespo, 1903. La adicción al trabajo. La adicción al trabajo forma parte de las adicciones psicológicas. En la actualidad, existe una evidencia clínica suficiente en la relación con la existencia de este tipo de adicciones. En el caso concreto del laboro-dependencia, se caracteriza por una implicación progresiva, excesiva y desadaptativa a la actividad laboral, con una pérdida de control respecto a los niveles de trabajo y una interferencia negativa en la vida cotidiana. Relaciones familiares y sociales, tiempo de ocio, estado de salud, etc. Se trata de un trastorno que interfiere de forma significativa en la vida cotidiana del sujeto y de las personas que lo rodean. Fernández Montalvo y Echeburúa, 1998. Las consecuencias psicológicas del horario laboral. El trabajo por turno afecta aproximadamente al 20% de la población laboral. Peiro, 1992. Las personas con este tipo de horarios presentan habitualmente problemas de adaptación, principalmente fisiológicos y sociales. Entre los problemas más importantes relacionados con el ritmo de trabajo están los trastornos de sueño, el insomnio principalmente. Gordon, Cleary, Parker y Seidler, 1986. Moneta, Leclerc, Chastain, Dan y Goldberg, 1996. Nietmamer, Lert y Marne, 1994. Las consecuencias psicológicas del desempleo. Uno de los mayores problemas existentes hoy en día en los países desarrollados es la falta de empleo. Ello acentúa las características positivas de estar empleado frente al carácter negativo asociado a la experiencia del desempleo. Se cuenta con una amplia evidencia empírica que indica que el desempleo es la causa de un deterioro de la salud mental. Álvaro, 1989, 1992, Buendía, 1987, García Martínez, 1986 y García Rodríguez en 1993. En concreto, las personas desempleadas presentan un nivel de salud mental general peor que las personas en activo. Además, como consecuencia del desempleo, se produce un aumento en los niveles de depresión, de ansiedad, de inadaptación a la vida cotidiana, así como una disminución significativa en el autoestima. El acoso sexual en el trabajo. La distinción entre variaciones y ofensas sexuales radica en la existencia, en el segundo caso, de un abuso contra la libertad o el libre consentimiento de otras personas. El acoso sexual, un tipo concreto de ofensa sexual, consiste en un comportamiento coactivo de carácter sexual no deseado por la persona a la que va dirigido y que afecta su dignidad, incidiendo de forma negativa en su situación laboral, al que igual ocurre en la mayoría de las ofensas sexuales. El agresor es habitualmente un hombre y la víctima una mujer. Echeburúa, Fernández Montalvo y Salaverria en 1995. Los acosadores sexuales suelen ser varones mayores de 40 años, casados con una vida familiar y sexual insatisfactoria y con una necesidad de autoafirmación y de control desde una perspectiva laboral. Tienen una categoría superior a la de la acosada, bien porque ocupan un lugar superior en el organigrama de la empresa o bien porque son dueños o encargados de pequeñas empresas. Tienden a coquetear de forma ofensiva, a acercarse sin motivo o efectuar comentarios de mal gusto sobre la forma de vestir de la víctima o preguntas impertinentes sobre su vida sexual. Si se sienten contrariados en sus proposiciones, pueden adoptar conductas groseras, de chulería o de humillación hacia la víctima, así como represalias más o menos solapadas. Echeverría en 1995.
burnout, síndrome del quemado, en las llamadas profesionales de ayuda o profesionales asistenciales y de cuidado del otro, incluyendo en esta consideración a los educadores. Es donde sugestivamente el riesgo de contraer estrés aumenta considerablemente, alcanzando una importancia preocupante, apareciendo un síndrome específico de estrés laboral denominado burnout. Según Pérez Jauregui, en 2005, las consecuencias del síndrome de burnout son varias y a continuación se detallan algunas. El negativismo, la desmotivación, la pasividad, la indiferencia, muchos errores, la indecisión, consumo abusivo de alcohol, ausentismo, accidentes, descenso de rendimiento, baja productividad y trabajo de poca calidad, insatisfacción laboral. Mobbing, el acoso psicológico en el ámbito laboral. Cuando González Pondal, en el año 2010, habla de mobbing o acoso psicológico, hace referencia a la violencia generada por una persona o un grupo de personas que se dirige al desequilibrio o destrucción de la psiquis de una u otras. También se denomina acoso moral, terror psicológico o psicoterror laboral. Parece reservarse el término mobbing al ámbito del trabajo. Entonces, hablamos de acoso laboral. Conclusiones. La revolución industrial 4.0 se caracteriza por dos puntos importantes: la sustitución de personas por autómatas y la implementación de inteligencia artificial. En los últimos años, el mundo del trabajo se ha visto impactado por una acelerada transformación digital y tecnológica. La incorporación de lo digital y el desarrollo de la tecnología ha estado cambiando todos los sectores de producción y de servicios, en mayor o menor medida. Más allá de la generación de productos completamente nuevos y de servicios innovadores, se destaca el impacto que estos cambios están teniendo en la forma de trabajar. Entre otros efectos, la llegada de la pandemia de la COVID-19 ha acelerado algunos de esos procesos de cambio que ya estaban en marcha. La necesidad de establecer un distanciamiento social, que en muchos casos tomó la forma extrema del confinamiento, promovió el uso del teletrabajo como una forma de mantener la actividad económica. Por otro lado, esa misma restricción llevó a que las familias utilizaran masivamente las plataformas digitales de reparto para abastecerse de alimentos y otros productos, haciendo que las autoridades establecieran que estos trabajadores realizaban un servicio esencial para la comunidad. Esta sección presenta el impacto que ha tenido la pandemia en el desarrollo de las plataformas digitales y en el teletrabajo en la región.